Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la doctora Beatriz Saavedra y bueno, quiero darles la bienvenidos todos a este Museo de la Mujer, que es un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Pues el día de hoy, como todos los primeros viernes de cada mes, es un gusto estar aquí para hablar de la escritora Cristina Peri Rossi. Y para ello, bueno, nuestra invitada del día de hoy es la doctora Eva Castañeda. Ella es escritora y crítica literaria, es doctora en letras por la UNAM, realizó una estancia postdoctoral en el CIALT, en la UNAM, con el proyecto Escrituras literarias producidas en contextos de violencia de Estado. Caso Chile, Argentina, Colombia y México, 1970-2000. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del SNI, CONACYT. Es profesora de literatura de tiempo completo en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Imparte clases en el posgrado en estudios latinoamericanos de la misma institución y en el posgrado de letras de la Universidad Mayor de San Marcos de Perú. Es miembro fundador del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana y Latinoamericana Contemporáneas. Ha escrito múltiples ensayos y artículos sobre crítica literaria. Estos han aparecido en revistas académicas, libros colectivos nacionales e internacionales. Es autora del libro Esto no será un poema, poesía y testimonio en 5 ganadores del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes. Un estudio crítico en 2022 en la Universidad de las Artes y Ciela en Fraguas. Sus líneas de investigación exploran las relaciones entre literatura, historia y política del siglo XX y XXI, representaciones de la violencia en la literatura mexicana y latinoamericana contemporáneas, literaturas híbridas, vínculos entre la poesía y otros géneros literarios. Bueno, eso entre otras muchas actividades y publicaciones que tiene la doctora Eva Castañeda. Pues bienvenida, querida Eva. Adelante, por favor. Muchas gracias, Beatriz. Gracias al Museo de la Mujer pues, por la invitación, por el espacio. Estoy muy feliz de estar acá, sobre todo hablando de una poeta tan importante como es Cristina Peri Rossi en el contexto de la literatura latinoamericana. Entonces, pues creo que doy inicio propiamente a la charla. Bueno, en principio, ¿por qué me interesó hablar de Cristina Peri Rossi? Pensando que son muchísimas de las escritoras de las que podría hablar el día de hoy. Y creo en principio de cuentas, primero porque tengo una particular afinidad poética hacia el trabajo de Cristina, por un lado, y por el otro, porque reconozco en su trabajo una relevancia en términos estéticos, pero también, por supuesto, en términos históricos. Y es quizá un poco, o son quizá estas dos ideas las que van a ordenar toda mi participación, no sin antes hacer una pequeña advertencia o un comentario que siempre hago, cuando doy alguna charla, alguna conferencia sobre escritores, escritoras o en general sobre literatura, y me interesa particularmente los diálogos que establece la literatura con la historia y la política. Creo definitivamente que la obra literaria tiene un mayor sentido en la medida que va creando vasos comunicantes o de alguna manera visibilizamos o hacemos evidentes esos puentes que traza también con el momento histórico en el cual es producida o enunciada. Y cuando nos acercamos a la obra de Cristina Peri Rossi, es inevitable no pasar por la parte histórica, por todo lo que gira alrededor de esta. Y básicamente porque de alguna manera la obra de Cristina está dialogando con un contexto muy específico que de alguna manera va a marcar su experiencia vital como mujer, como escritora, pero también que esta experiencia vital va a determinar su escritura en todos los sentidos. Entonces, básicamente, ¿a qué me refiero con esto? A la dictadura uruguaya.
Ahora desarrollaré un poco más, pero bueno, me gustaría dar datos muy generales. Cristina Peri Rossi es una escritora uruguaya que desde 1972 vive en España, específicamente en Barcelona. Hoy día tiene poco más de 80 años. Tiene además una cantidad de libros escritos que pasan o abarcan por todos los géneros literarios. Y esto es algo en lo que aquí sí quisiera llamar la atención. A veces solemos ubicarla más como poeta, sobre todo, o eventualmente también como narradora. En muchas de las entrevistas que le han hecho o cuando nos acercamos a algunos trabajos críticos sobre la obra de Peri Rossi, nos encontramos con que ella continuamente ha hecho una declaración que me parece que es muy importante y es, no le interesa afiliarse a un solo género literario, un solo género discursivo. La escritura de Peri Rossi atraviesa los distintos géneros. Es una escritora, no es que sea nada más poeta o que sea únicamente narradora. Cuando hablamos de Peri Rossi hablamos de poesía. Acá les he enumerado algunos de sus libros quizá, están prácticamente la mayoría. El primero, Evoe, de 1971, y así seguirá un orden cronológico. Esto por lo que hace a la poesía. En el caso de la novela también encontramos múltiples publicaciones, el ensayo, y entonces, como verán, se mueven distintos registros. Y esto es algo que me parece muy interesante. De repente, desde la crítica, parece que nos gusta mucho encasillar a un escritor. Claro, habrá quienes solo escriben novela, quienes solo escriben poesía, pero habrá otros y otras que no, que se mueven en distintos registros, géneros. Este es el caso de Cristina. Es verdad también que quizás su narrativa obedece también a veces a características muy específicas en comparación de la poesía. Esto ahora un poco lo desarrollaré, pero bueno, quería nada más dar este pequeño contexto de manera muy, muy general para decirles que estamos frente a una escritora cuya obra literaria abarca distintos y diversos géneros literarios. Luego, ¿qué otra cosa me interesa destacar? Yo les decía que cuando hablamos de la obra de Cristina, inevitablemente tenemos que pasar por la parte histórica. ¿Y en qué sentido esto va a determinar la escritura de esta autora? Pues básicamente remontémonos a la década de los 70, que es una década marcada o atravesada por las distintas dictaduras militares que se vivieron en América Latina, el Cono Sur y Centroamérica sobre todo, aunque también, por supuesto, en el Caribe hubo dictaduras militares. ¿Y esto en qué sentido afecta o incide en la obra de las escritoras del momento? Pues en todos. Estamos frente, piensen ustedes lo que implica una dictadura militar. Es un quiebre y es algo que repito constantemente en las clases que doy, en los cursos, en las charlas. Una dictadura implica un quiebre, el quiebre abarca todos los órdenes de la vida, pero también abarca la parte existencial, y más cuando se le suma otro factor que es el del exilio. Si pensamos un poco en la literatura latinoamericana, el tema del exilio atraviesa buena parte de los escritores e intelectuales de la época. Hablo sobre todo de aquellos que están produciendo, publicando en la década de los 70s, 80s, 90s, que en muchos casos muchas de estas dictaduras se extendieron hasta la década de los 90s y en el peor de los casos hasta inicios de los 2000s. En el caso uruguayo, bueno, Cristina tiene que salir de manera intempestiva en el año de 1972 de Uruguay, siendo todavía muy joven, pero tenía ya, digamos, un camino andado en términos literarios. Pienso, por ejemplo, datos importantes que hay que decir. Su primer libro lo va a publicar a finales de la década de los 70, pero ya tenía publicaciones también un poco sueltas en algunas revistas, publicaciones de la época. Y hay uno que me gusta nombrar de manera muy particular, que es el semanario Marcha en Uruguay, que recuerden ustedes, y bueno, si no lo sabían, se los digo ahora, el semanario Marcha tiene una importancia fundamental para la literatura latinoamericana. ¿Y a qué me refiero con ello? Que estamos hablando de escritores, críticos literarios. Pienso, por ejemplo, ¿quiénes participaban en este semanario? Ángel Rama, por ejemplo, que es un crítico literario latinoamericano muy importante. El director de este semanario era Carlos Quijano. Juan Carlos Onetti era el secretario de esta publicación.
En ella publicaron autores como Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Ángel Rama, que les mencionaba, Alfredo Zitarrosa, entre otros. Es decir, estamos frente a una pléyade de escritores latinoamericanos muy importantes. Y Cristina Peri Rossi estaba o formaba parte de esta nómina. Ahora, ustedes, quizá es un dato que a lo mejor no les llama mucho la atención, pero debería llamarles básicamente por una cosa. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los nombres que ahora enlisté son hombres, prácticamente todos, de hecho. El hecho de que una mujer muy joven, toda en sus veintitantos años, estuviera ya publicando en un semanario al lado de nombres tan grandes como estos que les acabo de decir, no es poca cosa. Y esta es quizá una de las características que me interesa resaltar. Estamos hablando de una joven escritora, mujer, que está publicando en un semanario que va a ser muy importante. La importancia de este semanario reside, sí, en los nombres que están ahí, pero además también es quizá una de las primeras publicaciones en Latinoamérica que deja de tener una mirada local, es decir, no solamente nos está hablando de Uruguay y de lo que está pasando en este país, sino de lo que está sucediendo también en Latinoamérica. Entonces ahí vamos a ver que el espectro se amplía mucho más. Estamos ya frente a esos primeros esbozos de la crítica literaria latinoamericana, pero también frente a estos primeros pasos, por decir, no nos quedamos nada más en lo local, la mirada, la crítica, la teoría, la literatura, está de alguna manera volteando a ver a lo universal. Ya no es solo Uruguay, es Latinoamérica y es un continente completo. Entonces creo que esto no es poca cosa. Ahí en ese contexto se está moviendo Cristina Peri Rossi. Luego, vamos a tener otro elemento que va a ser muy importante. Yo les decía, es una mujer, es una de las primeras mujeres que tiene una visibilidad importante en un contexto dominado por hombres, con nombres muy poderosos dentro del contexto de la literatura latinoamericana, pero además una mujer que abiertamente manifiesta sus ideas de izquierda, no es que militara en ningún partido. Valga señalar también que quienes publicaban En Marcha eran autores un poco abiertamente de izquierda, muy críticos al sistema político, etcétera. Y aquí tenemos a una joven muy preocupada por los temas políticos, pero también una joven que abiertamente manifiesta una preferencia sexual distinta. Es decir, a Peri Rossi no le gustan los hombres, le gustan las mujeres. Y eso aparentemente ahora que se los digo puede ser un dato menor porque estamos viviendo un contexto muy distinto. Pero imagínense ustedes que les estoy hablando de la década de los 60. Es verdad que también la década de los 60 supone una ruptura en el orden mundial. Piensen ustedes en el rock and roll, el uso de ciertos estupefacientes, el descubrimiento de la pastilla anticonceptiva. El mundo está cambiando, pero no en todos los países es lo mismo. Entonces, es una mujer joven con características muy particulares que la van a situar en un lugar que para ese momento resulta sumamente complejo. Es donde ponemos a esta joven talentosa, inteligente, muy crítica del sistema político en un contexto dominado por hombres que tiene una preferencia sexual distinta y que abiertamente la manifiesta. Esto es importante porque de alguna manera vamos a encontrar que su primer libro, Evoe, publicado en 1971, va a ser un libro que va a generar un escándalo en Uruguay, y no nada más en Uruguay, en algunos otros países del Cono Sur. Básicamente porque en Evoe vamos a encontrar que hay un hablante lírico, mujer, que no va a hablar del cuerpo de la mujer como lo habían hecho otras escritoras. Es decir, piensen ustedes, y más bien es que el tratamiento en torno al cuerpo de la mujer, a la sexualidad, a este sujeto, que además es un sujeto deseante. Y este es otro aspecto muy importante. Piensen ustedes en la historia de la literatura latinoamericana, una historia hasta toda la vida, pienso década de los 60, 70, 80, dominada mayormente por hombres. Cuando hablamos de literatura latinoamericana, pensamos en nombres de hombres, siempre. Y estos hombres, eventualmente, cuando hablaban de una mujer en el texto poético, ese sujeto lírico, sujeto poético, hablaba del cuerpo de la mujer desde una mirada un tanto cosificante, objetivizante y sexualizando este cuerpo.
Cuando las mujeres hablaban de sí mismas, lo hacían a partir de temas muy específicos. Pienso, por ejemplo, lo que implicaba la feminidad, lo que implicaba la maternidad, los cuidados, pero no hablaban de sí mismas, ni de su sexualidad, ni de su cuerpo. Cristina va a ser de las primeras en hablar abiertamente del cuerpo, es decir, se los pongo de otra forma. Cristina Peri Rossi es un sujeto deseante, es decir, yo como mujer deseo otro cuerpo, pero no es el cuerpo de un hombre, va a ser el cuerpo de una mujer. Es decir, estamos frente a un sujeto deseante y ese deseo se da a partir del cuerpo de otra mujer. Esto no es poca cosa, insisto, hoy día no suena, es moneda de uso corriente, de uso común, porque estamos frente a las disidencias sexuales, la libertad de expresión, etcétera. Pero estamos hablando de un momento muy distinto. Y piensen ustedes, máxime si hablamos de una dictadura militar, porque ahí estamos en los comienzos ya de esto. Evoe va a ser un libro sumamente criticado, censurado, cuestionado, y va a resultar incómodo para las buenas conciencias de la época. Eso por un lado. Por el otro, tenemos todo este caos político en el que Uruguay se está viendo inmerso porque ya tenemos el ascenso y las llegadas de las dictaduras. Y entonces Cristina tiene que salir de su país. Y ahí viene otro elemento. Entonces, enumero, es una mujer publicando y escribiendo en un contexto mayormente masculino. El segundo es una mujer abiertamente lesbiana. Y el otro elemento va a ser, ya llegada la dictadura, que ella tiene que salir de Uruguay y de una manera intempestiva de un día a otro, dejando su casa. Se dice que únicamente salió apenas con una pequeña carterita, tenía una biblioteca de cerca de 2000 libros que abandonó, salió de su casa y se fue. Esto que les acabo de contar, que lo he de alguna manera descrito de una manera muy general y burda, implica, si ustedes lo piensan, algo terrible. Estamos hablando del exilio. Y aquí otra cosa importante, cuando hablamos de exilio en Latinoamérica, solemos asociar el término sobre todo a hombres, porque no es lo mismo ser un exiliado hombre, que ya igual implica una ruptura también con todos los órdenes de la vida, tener que abandonar el país y salir de manera violenta, pero cuando es una mujer implica también otras cosas, la vulnerabilidad, la posibilidad de que esté sujeta a tantas violencias que puede haber. Bueno, es un poco lo que a Cristina le toca vivir. Y entonces el país al que ella va a llegar es otro país que también va a estar atravesando por una dictadura, que va a ser España, la dictadura de Franco. Entonces vean aquí, tenemos a una mujer que tiene que salir al exilio, que llega a otro país donde se está viviendo una dictadura militar, pero ni hablar. En alguno de sus libros ella dice, cuando uno es exiliado, no es que antes de que salga de su país le entreguen un boleto y le digan, mira, te vas a ir de vacaciones a otro país. Uno sale de su país y llega a algún lugar que bien a bien no sabe cuál es. Bueno, pero además cuando sale de Uruguay, el gobierno uruguayo le va a retirar la nacionalidad. Y entonces, en ese sentido, Cristina Peri Rossi se convierte en una apátrida, es decir, no tiene patria, no tiene nacionalidad. Y entonces hablamos de exilio y de una especie es una especie de paria. Como verán, no la tiene sencilla. O sea, todo lo que les acabo de enumerar son características muy atípicas para ser una mujer en la década de los 70. Y en ese momento, si ustedes lo piensan, tenía todo en contra. Ahora, ustedes dirán, ok, nos has dado hasta este momento una serie de datos biográficos. Y es verdad que también cuando nos acercamos a la obra literaria, tenemos que separar al autor de esa obra. Sin embargo, hay casos en los que esto es imposible, porque de alguna manera la vida de ese autor en la biografía determina esa escritura. Y este es el caso de Cristina Peri Rossi. Yo les decía, de alguna manera el tema de la dictadura va a atravesar y a ordenar buena parte de su obra literaria, en cualquiera de los géneros literarios. Por otro lado, el tema también del deseo va a estar presente a lo largo de toda su obra. En alguna entrevista que le hacían, ella decía, es que yo no puedo entender a la literatura sino como una especie de deseo. Claro, ahí hablamos del terreno de lo literario, pero también habla del deseo físico.
Y yo les decía, durante mucho tiempo, en términos históricamente, cuando una mujer no hablaba de su deseo, Cristina Peri Rossi es una de las primeras en hacerlo. Ahora, todo esto que les acabo de decir, que ustedes dirán, hasta aquí nos has dado puros datos biográficos, ¿cómo esto incide en la obra literaria en todos los sentidos? De alguna manera, el hecho de que ella sea un sujeto o una sujeta exiliada va de alguna manera a invitarla a una reflexión permanente en torno al lenguaje. Y aquí es que no podemos separar estas dos cosas. El exilio supone, yo les decía hace un momento, una ruptura, una fractura en todos los órdenes de la vida. Pero esa fractura va a ser llevada también al lenguaje. Y aquí estamos frente a una pregunta que usualmente quizá quienes ya me han oído en otras ocasiones hago. ¿Cuál es el lenguaje que vamos a utilizar o a qué lenguaje acudimos cuando estamos hablando de contextos de violencia de Estado? En el caso mexicano, pienso, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico. Para narrar toda esa violencia que hay alrededor de esto, no acudimos a un lenguaje estable o a un lenguaje normalizado. Hay que buscar otras formas para hacer la representación de esa ruptura. En el caso del exilio, va a ser lo mismo. Cristina, de alguna manera, va a tener que reflexionar sobre ese lenguaje al que ella va a acudir para ir de alguna manera contando su experiencia en relación a estos temas. Y vamos a ver que a lo largo de sus libros hay un sujeto, una sujeta poética, que va a ir de alguna manera evolucionando sobre su propia, pensando, haciendo una reflexión sobre su propia existencia en ese contexto. Les decía que quiero revisar con ustedes un par de ejemplos para de alguna manera ilustrar lo que hasta ahora les he dicho. Y el primero de ellos, quería pasar directamente al tema del exilio, pero me quiero regresar un poco y ver, por ejemplo, un par de poemas de Evoe, que es su primer libro, este libro que se publica en 1971, que yo les decía que causó todo un escándalo en Uruguay cuando se publica. Y básicamente es un libro escrito por una mujer, es un sujeto poético femenino, dirigiéndose a otra mujer, hablándole abiertamente de su deseo por otra mujer. Y entonces, a ver, por ejemplo, me voy a saltar esta parte. Por ejemplo, quiero que veamos esto. Cansado de mujeres, de historias terribles que ellas me contaban, cansado de la piel, de sus estremecimientos y solicitudes, como un ermitaño me refugié en las palabras. Y aquí un poco me parece que convergen los dos temas de los que les hablaba, lo literario y el cuerpo femenino. Me llama la atención, y quizá ustedes también, si lo leyeron con atención, cómo de alguna manera el sujeto poético está siendo enunciado a partir de una voz masculina, es decir, cansado de mujeres. Cristina no dice cansada de mujeres. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué? En algunas de las entrevistas que le hacían, le preguntaban, ¿por qué a veces juegas con el cambio de género? Es decir, en algunas de tus novelas, la mayoría de los narradores o de las instancias narrativas son enunciadas en masculino y en el caso de algunos de tus poemas también. Esta pregunta resulta un poco ingenua si ustedes lo piensan. ¿Qué quiero decir con ello? Me explico. No por el hecho de que sea una mujer quien escribe o de un hombre, hablo en términos puramente binarios, quiere decir que esa mujer escriba todo el tiempo con una voz femenina. Esto no es así. Y de alguna manera ella dice, cuando en mis novelas hablo sobre personajes masculinos, y en muchas de sus novelas, pienso en el caso de una novela muy citada, Solitario de Amor, que cuenta la historia de un hombre que se enamora con una devoción un tanto enfermiza de una mujer. La protagonista es la mujer, sí, pero el personaje masculino tiene un peso en esta novela. Y otra de las preguntas que le hacían es, ¿por qué si eres una mujer lesbiana, hablas o narras historias de amores heterosexuales? La pregunta también resulta de una completa necedad, porque evidentemente lo puede hacer. Y de repente ella lo que dice es, hablamos de personajes, y cuando acudo a personajes masculinos es porque es lo que necesito para la historia, pero también en muchas ocasiones los personajes masculinos me permiten omitir muchas franjas de información.
acudo a lo más práctico. Cuando hablo de mujeres, por alguna razón, tengo que ocupar más páginas para hablar de su historia. Y esto, aquí estamos en el terreno inclusive de la narratología, cómo se van perfilando estos personajes. Y recuerden ustedes que en literatura nada resulta azaroso. Hay un trazo muy consciente y muy pensado de cómo va a ser esa historia, de cuáles van a ser los personajes. Y evidentemente estamos frente a una escritora que tiene un dominio completo de la escritura, que se mueve, lo decía al principio de la charla, ha escrito novela, poesía, ensayo y conoce muy bien las reglas de cada juego, por lo tanto también de cada género discursivo y por lo tanto las puede romper también, que esto es lo que hace un buen escritor, escritora. Entonces, bueno, todo esto, toda esta disertación que acabo de hacer para decirles o para llamar la atención en el uso del masculino, que no es necesariamente una voz femenina quien está hablando de otra mujer, ¿no? Eh, no sé, a ver, déjenme ver otro poema que sea muy, muy pequeño. En las páginas de un libro que leía, perdí una mujer. En cambio, a la vuelta de la esquina he hallado una palabra. Y otra vez este juego, ¿no? Esta especie como de lugar de encuentro entre la escritura y el cuerpo femenino o la mujer. Estos son apenas dos ejemplos muy breves, dos poemas muy, muy sintéticos de lo que les acabo de decir que es este libro, el de Evoe, que es, digamos, su primer libro de poesía, un libro que en su momento resultó todo un escándalo en Uruguay, pero que de alguna manera, al paso de los años, se convirtió sin duda, porque Cristina Pedirossi lo es, en un referente de las literaturas, de las disidencias y sobre todo de la literatura lésbica, que esto es algo muy importante. Hoy día, en pleno siglo XXI, 2023, cuando hablamos de literatura lésbica, podemos citar una lista interminable de ejemplos, de referentes en torno al tema. Pero en 1960, 1970, Cristina Pedirossi fue, si no es que la primera escritora latinoamericana en hablar abiertamente del tema. Insisto, y esto no es cosa menor. Estamos frente a algo que me parece que tenemos que analizar de una manera muy cuidadosa. Dicho en otras palabras, Cristina Pedirossi bregó el camino, aró ese camino para que otras mujeres pudieran de alguna manera ocupar una voz desde un lugar mucho más libre y hablar de su sexualidad y del cuerpo de otra manera que en términos estéticos no existía, pero políticos tampoco, y esto me parece fundamental. Otro aspecto, ya casi para ir cerrando, porque además es que creo que Cristina da para hablar horas de ella, por supuesto, pero bueno, no tenemos tanto tiempo, es las relaciones o los vínculos que establece con la historia. Yo les decía que como investigadora del tema, me interesa mucho revisar los vínculos entre la literatura y la historia. En el caso de Cristina, les decía que la parte política va de la mano de toda su obra, que es muy complicado separarla. Y pensaba en ese sentido en este otro libro que se llama Estrategias del Deseo, que se publicó en el año 2004, es decir, hace no muchos años. Y básicamente el libro, que es una maravilla igual, habla sobre una sujeta poética ya de cierta edad, hablando sobre el paso del tiempo y haciendo una reflexión de cómo el cuerpo va envejeciendo, que este es otro aspecto muy interesante. Cuando hablamos de un cuerpo que envejece del paso del tiempo y buscamos ejemplos en la literatura, quienes usualmente han hablado del tema son los hombres y siempre hablan de este paso del tiempo desde una voz masculina que habla de la experiencia adquirida, de los años y cómo los años le han dado cierta sabiduría, inteligencia. Pero para una mujer o una voz femenina vista desde la literatura, hablar de la vejez no necesariamente lo hace desde este lado de la sapiencia, lo intelectual, la inteligencia. Hay una reflexión muy distinta. En Estrategias del Deseo, Cristina, y justamente va a ejemplificar lo que les acabo de decir, habla de una voz poética que está haciendo una reflexión de ese paso del tiempo y una especie de memoralia sobre las mujeres que amó. Y esto es muy interesante. Pero digamos, toda esta reflexión va a ir de la mano de lo histórico también. Es decir, nos vamos a situar, por ejemplo,
en cómo ella está recordando alguna de sus parejas y cómo teniendo un encuentro amoroso con ella, un 11 de septiembre es la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y uno diría, ¿en qué momento pasamos de la reflexión en torno a lo amoroso a la parte histórica? Y esto es lo que a mí me parece enorme en Cristina Peri Rossi, además de todo lo que les dije. Es cómo va imbricando un discurso muy íntimo, un discurso muy personal, es decir, cómo vive de alguna manera la parte, este recuerdo de sus relaciones amorosas, compaginado con, por ejemplo, un acto terrorista que se vivió en España, de ETA, por ejemplo, o cómo las Torres Gemelas cayeron un 11 de septiembre. Y esto me parece muy importante de mencionarlo porque creo que es una de las características más relevantes de la poesía latinoamericana del siglo XX y XXI. Es decir, el diálogo que ha establecido con la historia. Ya no hablamos nada más de poemas o de historias o narrativas que se centran en este yo sufriente, yo dolorido. Ese yo trasciende la individualidad para colocarse en una mirada histórica también. Es decir, yo soy un sujeto, una sujeta que está en un contexto histórico y político que también le atraviesa. Por lo tanto, esa reflexión en torno a la historia y a la política va de alguna manera a permear la obra literaria. Ya les dejé un poco en blanco la página, pero el libro va un poco por ahí. Ahora, es muy poco el tiempo que tenemos para hablar de tantas cosas, pero me gustaría recoger algunas de las ideas que he mencionado y con eso cerrar. ¿Por qué me interesó hablar de Cristina Peri Rossi? Porque creo que es una escritora seminal, fundacional, para entender el devenir de la literatura contemporánea en Latinoamérica, la poesía sobre todo. Me interesa también recalcar su papel como bisagra, parteaguas o como piedra fundacional respecto al tema de las disidencias sexuales. Es una mujer que en un momento de censura, de clausura, de silencio, decide hablar abiertamente de su sexualidad. Y en ese sentido, ella está bregando, abriendo, inaugurando un camino que no existía para las escritoras en Latinoamérica. Por otro lado, el diálogo tan consciente y tan lúcido que establece con la historia, marcado o dado por el inicio de la dictadura en Latinoamérica, específicamente en Uruguay, que algo que siempre digo, cuando hablamos de dictaduras en los distintos países que prácticamente se extendió por toda América Latina y el Caribe, hablamos de escritores que no nada más hablan de su dictadura, no nada más es la escritura chilena, la dictadura chilena, la dictadura uruguaya, la dictadura en El Salvador. Hablamos de escritores que están universalizando el tema, es decir, no es la dictadura focalizada en un solo país, sino es la dictadura en toda América Latina. Y creo que esto es una reflexión que Cristina tiene en su obra. Entonces, me parece que es una escritora monumental que atraviesa distintos momentos o distintos periodos de la literatura latinoamericana y que resulta un referente enorme en ese sentido. Si no la conocen del todo, les invito a conocerla. Hasta hace todavía algún tiempo era muy complicado encontrar sus libros en librerías de México. Hoy me parece que resulta un poco más sencillo encontrar algunos libros y si no un poco en la red, ¿no? Buscar y les juro que ahí van a encontrar algo. Y es una estación, una parada obligada cuando hablamos de poesía latinoamericana, pasar por Cristina Peri Rossi. Gracias por su atención. Bueno, muy bien, pues muy interesante todo lo que nos comentas, doctora Eva Castañeda. Muchas gracias y bueno, pues nos vemos el próximo mes aquí en Poéticas de la Inteligencia. Hasta luego.